en el vocabulario, en el ABC que se va a marcar a partir de las distintas convenciones que se consolidan en la historia del arte, y en especial vamos a ver un modo que tiene en la bidimensión la generación de la ilusión de tridimensión. Entonces, uno de estos indicadores espaciales va a ser el claroscuro, o sea, cómo se distribuye las luces y sombras para ir marcando el volumen de los cuerpos de las figuras, pero también ir marcando las distancias entre un volumen y otro. Dejo dos ejemplos. Decíamos, Miguel Ángel tiene una gran cantidad de obras, y me parecía interesante recuperar estas dos obras. Por un lado, el Tondodoni, uno la puede pensar en la complejidad de su formato, pero también, bueno, el simbolismo. Fíjense que ya el niño no está sobre aupa, diríamos, no lo sostiene María, sino que el niño está arriba de María. Eso marca un fuerte simbolismo, ¿no? Indica cómo supera a la madre, y bueno, y la madre lo está mirando, ¿no? Lo está contemplando, ¿no? Y representa este estado de gracia de una humanidad mirando a ese niño. Pero sí, bueno, luego uno podría también pensarla, analizarla a la imagen por el tratamiento escultórico, diríamos, de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos, la anatomía de los cuerpos está sumamente... Pero me interesa el tema de la paleta, el color, ¿no? Y uno lo que observa es que ya la ropa de María, el vestido de María, no es rojo, sino que es rosado, ¿no? Es rojo más blanco, y es a partir del blanco que va a ir generando estos espacios de luces y sombras, ¿no? Fíjense el manto también, ese azul tampoco es azul, ahora está mezclado con blanco y no aparece un azul puro, ¿no? Entonces acá aparece esta fuerte presencia del, bueno, y lo mismo sucedería con los ropajes de José, ¿no? Y si vamos a la imagen que acompaño, que es una imagen, un fresco de la que se ubica en la Capilla Sixtina, la embriaguez de Noé. Fíjense qué pasa en el tratamiento del color, ¿no? Es decir, el modelado, ¿no?, que se genera para... presten atención, por ejemplo, qué pasa en donde esa manta, ¿no?, ese paño sobre el que va a estar el patriarca, ¿no? Es decir, fíjense que aparece un amarillo más vivo en las zonas de más luz y aparece un amarillo más azafranado, podríamos decir, un amarillo más azafrán, para ir marcando estas distancias. Pero ya no aparecen estos blancos y negros para marcar. Fíjense cómo cambia el tratamiento del color en una imagen y el tratamiento del color en la otra. Aunque todavía tienen en lo que serían los cuerpos, en las pieles, aparece el blanco, pero ya en el manto, en ese manto sobre el que se posa el anciano, fíjense que no se mezcla los amarillos con blanco para marcar estas luces y sombras. Para hablar de la luz, de las luces y sombras, del claroscuro, nos vamos al 1600 y a una figura que va a marcar
la historia de la pintura, que es Michelangelo Merisi, más conocido como el Caravaggio, y rompe de alguna manera el color, ¿no? Ese color y esa luz que había en las pinturas hasta entonces. Él lo que hace, decía un biógrafo, dice, lo que hace Caravaggio es ubicar las pinturas en una pieza oscura, ¿no? Es como si pinta en el sótano, decía este biógrafo. ¿Qué hace, no? Bueno, ¿qué es lo que se rompe en este caso? Aparece la oscuridad, aparece un gran contraste de lo claro y lo oscuro, ¿no? Y cómo esto incide en las partes del cuerpo y deja el resto en penumbras. Y estos fuertes contrastes apelan, son sumamente atractivos, son sumamente efectistas y generan una gran emocionalidad por parte del espectador, ¿no? ¿Qué observamos? Acá yo les traje dos ejemplos de dos obras, ¿no? En donde se observa una zona de mucha luz y una zona en donde los colores en medio de una sombra envolvente van construyendo un espacio de total oscuridad, podríamos decir, ¿no? ¿Qué observamos aquí en el caso de la muerte de la Virgen, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta línea diagonal, este foco diagonal de luz que ingresa, y a su vez como ella aparece en su cuerpo tendido en diagonal, sus pies están sueltos, ¿no? Están llorándola, pero aparece esta luz que no es una luz cualquiera, sino es una luz que transmite verdades, podríamos decir. Es esta idea de imágenes sumamente casi insoportables por el clima y la densidad que generan, ¿no? ¿Qué aparece esta oscuridad? Y en el caso, lo mismo nos sucede, ¿no? Con esta otra imagen, que son de las pinturas que él va a hacer para la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, la vocación de San Mateo, ¿no? Es decir, lo que aparece este tema también nuevo, que es esta idea de ubicar la escena como si fuera en una situación, ¿no? Es decir, aparece Mateo, el recaudador de impuestos, está sentado, hay varios hombres, ¿no? Y podríamos decir, es como si estuviera en una taberna, en un boliche, ¿no? Llevado a nuestra contemporaneidad. Se señala a sí mismo en actitud como dice, soy yo, es a mí al que me están planteando, y aparecen dos personajes que se acercan a la derecha, si ustedes se fijan, y aparece esta idea de que, bueno, están vestidos como muy andrajosos, son personas pobres, ¿no? Y aparece este contar un relato, ¿no? En donde aparece este sentido de piedad, ¿no? El halo de luz, ¿no? Por encima de las figuras es sumamente interesante. Fíjense de dónde está, de nuevo, una luz en diagonal, una luz que marca una cara con toda la luz de frente, pero por el otro lado una parte
de la composición donde hay una total oscuridad, es decir, esa figura hay momentos que no recibe absolutamente nada de luz, ¿no? Estos fuertes contrastes que se llamaron claroscuro, ¿no? Es una herramienta que se va a tener para marcar justamente la emocionalidad, para marcar escenas que transmiten mucho efecto, mucha sensibilidad.